Bienvenido a Explain, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Lesión cerebral traumática. Introducción. Un movimiento violento de la cabeza o un golpe en esta puede causar daños en el cerebro. Esto se conoce como lesión cerebral traumática o TBI por sus siglas en inglés. Las lesiones cerebrales traumáticas ocurren a unos 10 millones de personas cada año en todo el mundo. Las TBI pueden ser leves, moderadas o graves. Una TBI leve puede causar confusión y dolor de cabeza, y la mayoría de las personas se recuperan. Una TBI grave puede causar discapacidad o la muerte. Una TBI grave puede ocurrir incluso si la cabeza no entra en contacto con un objeto duro. Esto puede suceder a personas en accidentes de automóviles y al personal militar expuesto al impacto de una explosión. Este programa explica las lesiones cerebrales traumáticas e incluye los síntomas y sus causas, así como las opciones de tratamiento. Anatomía del cerebro. El cerebro es el centro de control del cuerpo. Controla los 5 sentidos, así como nuestra capacidad para hablar y movernos. El cerebro está dentro del cráneo. El cráneo está hecho de hueso. Este protege el cerebro de los golpes leves en la cabeza. El cerebro flota dentro del cráneo en un líquido especial llamado líquido cefalorraquídeo, también conocido como líquido cerebroespinal o CSF por sus siglas en inglés. Este líquido funciona como un amortiguador ya que protege el cerebro de los golpes en el cráneo. El cerebro está protegido por el cráneo y está cubierto por 3 capas de tejido o membranas. La capa más gruesa y externa se conoce como dura madre. Estas membranas protegen el cerebro y evitan la pérdida de líquido al exterior. El cerebro tiene 2 partes principales, los hemisferios izquierdo y derecho. Cada hemisferio tiene áreas especializadas para el movimiento, el pensamiento, las percepciones y las emociones. Si su cerebro sufre una lesión, pueden verse afectadas distintas funciones. El cerebro es un órgano complejo y los científicos no comprenden por completo cómo el cerebro piensa, siente emociones y coordina las funciones del cuerpo. No siempre resulta fácil para los profesionales de la salud saber cómo una lesión cerebral afectará el pensamiento, los sentimientos, las relaciones y las capacidades físicas de una persona. Causas de TBI. Una lesión cerebral traumática es causada por una fuerza violenta, un golpe o una lesión penetrante en la cabeza. Las principales causas de TBI son las caídas y los accidentes en vehículos de motor. Otras causas de TBI incluyen los golpes accidentales con un objeto duro, las agresiones y las lesiones deportivas. Las TBIs son más comunes en varones adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 24 años de edad,
personas mayores de ambos sexos de 75 años de edad o más. En personas jóvenes, la causa principal son los accidentes con vehículos de motor. En personas de 75 años o más, las caídas causan la mayoría de las TBIs. Los bebés pueden sufrir una lesión cerebral grave si son sacudidos violentamente, ya sea por abuso infantil o por un juego brusco. El síndrome del niño sacudido es una lesión cerebral traumática. Las ráfagas explosivas son una causa común de TBIs en las Fuerzas Armadas durante la guerra. Muchos miembros de las Fuerzas Armadas han sufrido TBIs como consecuencia de una explosión. Efectos de una TBI. El cerebro puede moverse y golpearse con el cráneo en accidentes en los que la cabeza se sacude de manera súbita y violenta. Aun si el cerebro no se golpea con el cráneo, el movimiento repentino del cerebro puede causar lesiones. Esto se conoce como lesión por cizallamiento y puede causar un hematoma o una inflamación en el cerebro. Cuando el tejido cerebral lesionado se inflama, este ejerce presión contra el resto del cerebro porque el cráneo no se expande. Esto hace que la inflamación del cerebro se torne peligrosa, ya que ejerce más presión en el cerebro mismo, lo que causa más daño a las células del cerebro. Si la inflamación y la presión son graves y no se tratan, pueden llevar a la muerte. El cerebro está rodeado por una membrana llamada duramadre. Si un objeto atraviesa el cráneo y entra en la duramadre, esto puede causar una infección bacteriana conocida como meningitis. La meningitis no tratada puede propagarse por todo el cuerpo y puede ser mortal. Los vasos sanguíneos del cerebro pueden lesionarse con facilidad e incluso pueden romperse como consecuencia de una lesión en la cabeza. Esto causa sangrado en el cerebro o alrededor de este. Hemorragia es otra palabra para sangrado. En algunos casos, la sangre forma coágulos, también conocidos como hematomas. El sangrado, la inflamación y la presión dentro del cerebro también pueden hacer que disminuya el flujo de sangre al cerebro. Esto puede causar problemas en la eficacia del suministro de oxígeno, de glucosa y de ciertos minerales a las células del cerebro. Un trauma súbito y violento a la cabeza puede también causar una lesión axónica difusa o DAI por sus siglas en inglés. Esto puede causar problemas cerebrales a largo plazo, estado de coma y posiblemente la muerte. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente, www.patient-education.com. Más de 5,000 videos y tutoriales. Tipos de TBIs. Los profesionales de la salud usan diferentes factores para clasificar las lesiones cerebrales traumáticas. Un factor es si se ha penetrado el cráneo. Una lesión abierta en la cabeza implica la penetración del cráneo, como en el caso de una fractura de cráneo. Esto no ocurre en una lesión cerrada. Las lesiones que ocurren inmediatamente después del incidente y las que ocurren más tarde también son diferentes. Las primeras lesiones se llaman lesiones primarias. Las lesiones posteriores se llaman lesiones secundarias. Otra clasificación se basa en la gravedad de la TBI. Las opciones de rehabilitación y de tratamiento dependen de la gravedad. Los profesionales de la salud
usan tres categorías para describir la gravedad de una TBI. Estas incluyen TBI leve, moderada y grave. La escala de coma de Glasgow es una prueba que ayuda a su profesional de la salud a determinar cuán grave es una lesión cerebral traumática. Esta clasificación examina su capacidad para seguir instrucciones, pestañear, mover sus extremidades, reaccionar ante el dolor, obedecer otras órdenes. Su profesional de la salud le dará una calificación basada en los resultados de su prueba. La calificación máxima es 15 puntos. Cuanto más alta sea la calificación, más leve será la lesión. Las categorías y la calificación de la escala de coma de Glasgow son las siguientes. TBI leve, calificación de 13 a 15. TBI moderada, calificación de 9 a 12. TBI grave, calificación de 8 o menos. A veces los pacientes pierden el conocimiento después de una lesión cerebral. También pueden tener problemas para recordar los eventos que ocurrieron justo antes, durante y justo después del accidente. Algunas escalas determinan la gravedad de una TBI según la cantidad de tiempo que el paciente haya perdido el conocimiento y la cantidad de tiempo que le tome al paciente empezar a recordar. Síntomas. Una lesión cerebral traumática puede ser leve o grave según el grado de la lesión cerebral. Una TBI grave puede hacer que el paciente se mantenga en un estado de inconsciencia prolongado que puede durar días, semanas o meses. Coma es una categoría de TBI grave en la que el paciente se encuentra en un estado de inconsciencia del que no se puede despertar. Una persona con una TBI moderada pierde el conocimiento durante unos minutos o unas horas. La persona puede quedar confundida durante días o semanas. Los cambios en la capacidad de moverse o pensar pueden durar meses y pueden ser permanentes. Una persona con una TBI leve puede o no perder el conocimiento. Una TBI leve a veces se conoce como conmoción cerebral. Puede haber pérdida del conocimiento durante unos segundos o minutos y la persona puede sentirse confundida y aturdida. Una conmoción cerebral puede ocurrir después de una caída en la casa o durante un ataque en un partido de fútbol americano. Es normal que alguien que ha sufrido una conmoción cerebral no recuerde los eventos que ocurrieron justo antes, durante y justo después del accidente. Otros síntomas de una TBI leve pueden incluir confusión, mareos, dolor de cabeza, vaídos, cansancio. Otros síntomas de una TBI leve pueden incluir cambios de humor o de comportamiento, visión borrosa u ojos cansados, náuseas o vómitos, zumbidos en los oídos, problemas para dormir. Una TBI leve puede causar problemas de memoria, concentración, atención o problemas relacionados con el pensamiento. Estos síntomas pueden tardar semanas o meses en desaparecer. Otros síntomas de una TBI pueden incluir convulsiones, confusión, nerviosismo o agitación, habla inarticulada. ¿Cuándo consultar con un profesional de la salud? Consulte con un profesional de la salud si usted o un ser querido sufre un golpe en la cabeza. Busque atención médica de urgencia si los síntomas incluyen convulsiones, vómitos, habla inarticulada,
debilidad o entumecimiento en las manos o piernas. Algunas personas pueden no sentirse mal justo después de un golpe en la cabeza. Sin embargo, aún hay el riesgo de hematomas o de sangrado alrededor del cerebro. Esto puede causar complicaciones y posiblemente la muerte si no se trata de inmediato. El profesional de la salud puede ordenar una tomografía computarizada o imágenes por resonancia magnética para ver imágenes del interior del cerebro. Estas imágenes pueden ayudar a encontrar signos de hematomas u otras lesiones. Incluso si no se encuentra nada, el paciente puede permanecer bajo control en el centro de salud. Complicaciones. Las complicaciones de las lesiones cerebrales traumáticas dependen de la gravedad de la lesión. Los traumas graves en el cerebro, como un disparo, pueden causar la muerte, mientras que la mayoría de las personas que sufren una TBI leve se recuperan por completo. Las TBIs que causan mucha presión en el cerebro pueden llevar a complicaciones graves como hemorragia, coágulos de sangre y muerte celular a raíz de una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Si no se tratan, estas complicaciones podrían provocar un daño mayor en el cerebro. Estas lesiones pueden ser mortales. Algunas complicaciones de las TBIs responden bien al tratamiento, pero el cerebro puede tardar mucho en reparar los daños o puede que nunca pueda recuperarse por completo. Algunas complicaciones a largo plazo de las TBIs incluyen discapacidades cognitivas, tales como problemas de memoria y de resolución de problemas, cambios en la personalidad, problemas sensoriales como zumbido en los oídos y cambios en la visión. Otras complicaciones a largo plazo de las TBIs incluyen dolores de cabeza, convulsiones, trastorno por estrés postraumático. Diagnóstico. Aunque la lesión cerebral sea leve o grave, los profesionales de la salud en general necesitan evaluar la situación rápidamente para tratar cualquier complicación antes de que empeore. Para esto utilizarán imágenes del interior del cerebro llamadas tomografías computarizadas. Las tomografías computarizadas del cerebro se pueden hacer para asegurar que no haya fracturas de cráneo ni coágulos de sangre o hematomas en el cerebro o alrededor de éste. Es posible que el paciente deba permanecer bajo control en el centro de salud dependiendo de su estado y de los resultados de la primera tomografía computarizada. Si la lesión es grave, el paciente puede necesitar cirugía de inmediato. Las imágenes de resonancia magnética se pueden hacer más tarde para comprobar daños menos perceptibles que no se pueden ver en las tomografías computarizadas. Tratamiento. El tratamiento de una lesión cerebral traumática depende de la gravedad de la lesión. Una TBI leve sin signos de sangrado cerebral interno puede requerir como único tratamiento el reposo. El profesional de la salud también puede educar al paciente o al tutor legal sobre cómo mantenerse atento a los signos de complicaciones. Una TBI más grave puede requerir hospitalización, monitoreo constante y tratamiento, y puede necesitarse cirugía si hay una lesión abierta en la cabeza. Por ejemplo, si hay una fractura de cráneo, puede necesitarse cirugía para extraer un coágulo de sangre y reparar el cráneo. Si hay una herida de bala, es posible que se necesite cirugía para limpiar la herida. Si la bala todavía está en el cerebro y el cirujano puede acceder a esta,
también puede extraerla. El tratamiento de una TBI grave puede usarse para detener la hemorragia, prevenir infecciones, prevenir coágulos de sangre, reducir la presión causada por una inflamación cerebral. En los casos de TBI leve o moderada con acumulación de presión dentro del cerebro, los tratamientos se enfocan en controlar la presión, asegurarse de que haya suficiente oxígeno para abastecer el cerebro y el resto del cuerpo, garantizar suficiente cantidad de sangre hacia el cerebro. Los profesionales de la salud pueden usar monitores especiales para tomar una medida constante de la presión cerebral. Esta presión se llama presión intracraneal. Estos monitores se conocen como monitores PIC de presión intracraneal. Una presión intracraneal alta puede provocar un daño cerebral permanente o incluso la muerte. Los profesionales de la salud pueden usar medicamentos para disminuir la presión intracraneal. La mayoría de estos medicamentos se administran a través de una vía intravenosa. Si hay una inflamación grave dentro del cerebro, se coloca un catéter dentro de los ventrículos del cerebro. Los ventrículos son cavidades en el cerebro que normalmente están llenas de líquido. Estos catéteres disminuyen la presión al drenar un poco de líquido cefalorraquídeo. Puede ser necesaria una cirugía para remover parte del cráneo. Esto ayuda a hacer espacio para la inflamación del cerebro y reduce la presión dentro del cerebro. Para esto, los cirujanos extraen un pedazo de cráneo y cierran la piel. El pedazo de cráneo extraído generalmente se vuelve a colocar a los pocos meses, según el estado del paciente. Debido a que los pacientes con TBI grave tienen mayor riesgo de desarrollar convulsiones, los profesionales de la salud pueden dar a los pacientes medicamentos anticonvulsivantes durante la primera semana después de la lesión. El momento más crítico para los pacientes con una TBI moderada a grave son los primeros 3 a 5 días después de la lesión. Una vez que el paciente supera este periodo crítico, el peligro de muerte a menudo desaparece y la rehabilitación puede comenzar. Las personas con TBI pueden tener traumas en otras partes de su cuerpo. Las posibles complicaciones derivadas de problemas con el flujo sanguíneo y de los desequilibrios en las sustancias químicas del cuerpo pueden causar problemas en otras partes del cuerpo y pueden ser necesarios tratamientos adicionales. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen. Un movimiento violento de la cabeza o un golpe en esta puede causar daños en el cerebro. Esto se conoce como lesión cerebral traumática o TBI por sus siglas en inglés. Las lesiones cerebrales traumáticas ocurren a unos 10 millones de personas cada año en todo el mundo. Cuando el tejido cerebral lesionado se inflama, este ejerce presión contra el resto del cerebro porque el cráneo no se expande. Esto hace que la inflamación del cerebro se torne peligrosa, ya que ejerce más presión en el cerebro, lo que causa más daño a las células cerebrales. El sangrado, la inflamación y la presión dentro del cerebro también pueden causar problemas en la eficacia del suministro de oxígeno, de glucosa y de ciertos minerales a las células del cerebro. La carencia o el exceso de ciertas sustancias puede ser tóxico para las células del cerebro y puede causar la muerte de estas.
Una lesión cerebral traumática puede ser leve o grave según el grado de la lesión cerebral. Una TBI grave puede hacer que el paciente se mantenga en un estado de inconsciencia prolongado que puede durar días, semanas o meses. Otros síntomas de una TBI pueden incluir convulsiones, confusión, nerviosismo o agitación, habla inarticulada. El tratamiento de una lesión cerebral traumática depende de la gravedad de la lesión. Una TBI leve sin signos de sangrado cerebral interno puede requerir reposo como único tratamiento. El profesional de la salud también puede educar al paciente o al tutor legal acerca de cómo mantenerse atento a los signos de posibles complicaciones. Una TBI más grave puede requerir hospitalización, monitoreo constante y tratamiento, y puede necesitarse cirugía si hay una lesión abierta en la cabeza. Por ejemplo, si hay una fractura de cráneo, puede necesitarse cirugía para extraer un coágulo de sangre y reparar el cráneo. El momento más crítico para los pacientes con una TBI moderada a grave son los primeros 3 a 5 días después de la lesión. Una vez que el paciente supera este periodo crítico, el peligro de muerte a menudo desaparece y la rehabilitación puede comenzar. Gracias por usar Explain.